Elena Rivera es una joven cuya vida cambió recientemente después de un trágico suceso. Cuando recibe una extraña carta sobre una herencia de una persona a la que nunca conoció, decide viajar al pequeño y olvidado pueblo de Sand Ridge. Allí, en una subasta, compra una antigua mansión de piedra por unas monedas, sin imaginar que durante muchos años todos en el pueblo habían evitado ese lugar. Desde el principio todo parece extraño. La casa no parece abandonada. Dentro todo está cuidadosamente conservado, como si el dueño acabara de salir de la habitación. En las paredes cuelgan pinturas misteriosas y en el techo del vestíbulo aparece representado un cielo estrellado con una precisión sorprendente. Cuando Elena encuentra los antiguos diarios de una mujer llamada María Castillo, comienza a entender que esa casa guarda una historia de la que en el pueblo prefieren no hablar. El sobre llegó en una tarde gris que parecía no pertenecer a ninguna estación. Elena Rivera lo encontró entre facturas atrasadas y anuncios publicitarios que apenas miraba antes de tirarlos. Durante semanas había vivido en una especie de rutina silenciosa, donde los días se parecían tanto entre sí, que apenas recordaba cuándo había empezado esa sensación de vacío constante. El incidente que había cambiado su vida había ocurrido meses atrás, pero su eco seguía presente en cada decisión que tomaba. Antes de aquello, Elena había tenido una vida sencilla, no perfecta, pero estable. Un trabajo modesto en una pequeña galería de arte en Phoenix, un apartamento luminoso donde el sol de la tarde se filtraba por las cortinas blancas, y una rutina que le permitía creer que el futuro tenía cierta forma definida. Todo eso desapareció después del accidente. El recuerdo seguía siendo confuso, una mezcla de luces, ruido y decisiones tomadas en segundos que terminaron con la galería cerrando sus puertas y con Elena cargando una culpa que no lograba sacarse de encima. Desde entonces había vivido en habitaciones alquiladas y trabajos temporales. Nada parecía durar. Nada parecía pertenecerle realmente. Por eso el sobre llamó su atención. Era oficial, pesado, con un membrete elegante que pertenecía a una firma legal cuyo nombre no reconocía. Elena lo abrió con una curiosidad cansada, esperando alguna clase de error administrativo. Dentro había una carta formal, escrita en un lenguaje jurídico preciso. El documento informaba que un hombre llamado Rafael Castillo había fallecido y que, tras una investigación genealógica prolongada, ella había sido identificada como su única familiar viva. Sin embargo, el contenido no hablaba exactamente de una herencia. El texto explicaba que el difunto había dejado estipulado en su testamento que su propiedad en el pequeño pueblo de Sand Ridge no sería entregada directamente a ningún heredero. En lugar de eso, el derecho de participar en la subasta del inmueble quedaba reservado exclusivamente para Elena Rivera. La propiedad no le pertenecía, solo tenía derecho a intentar comprarla. Elena leyó la carta varias veces, intentando encontrar algún sentido oculto en las frases legales. Nunca había oído el nombre de Rafael Castillo. Ningún miembro de su familia había mencionado jamás a alguien con ese apellido. Su infancia había sido relativamente tranquila, marcada por recuerdos vagos y fotografías donde sus padres sonreían frente a paisajes desérticos. Ambos habían muerto años atrás, llevándose con ellos cualquier explicación que pudiera existir sobre aquel parentesco inesperado. Durante varios días Elena pensó en ignorar la carta, pero cada vez que intentaba hacerlo, volvía a releer la última línea del documento. La subasta se realizaría pronto. Si no acudía, la propiedad sería vendida a cualquiera que quisiera comprarla. Algo en aquella situación despertó una inquietud persistente. Tal vez era la idea de que alguien había pensado en ella antes de morir. Tal vez era simplemente la necesidad de hacer algo diferente en una vida que se había detenido. Finalmente tomó la decisión de viajar. El trayecto hacia Sand Ridge atravesaba kilómetros de desierto seco, donde la carretera parecía una línea infinita dibujada sobre la tierra rojiza.
A ambos lados se extendían colinas bajas, arbustos polvorientos y postes eléctricos que desaparecían en la distancia. Cuando el coche alquilado cruzó el cartel oxidado que anunciaba la entrada al pueblo, Elena sintió que estaba entrando en un lugar detenido en el tiempo. Sand Ridge había sido próspero décadas atrás. Eso se notaba en los edificios antiguos de ladrillo que rodeaban la calle principal. Pero ahora muchos de esos negocios estaban cerrados. Algunas ventanas estaban cubiertas con madera, otras simplemente acumulaban polvo. El edificio donde se realizaría la subasta era el antiguo salón comunitario, un lugar sencillo con paredes de madera oscurecida por los años. El interior estaba lleno de sillas plegables ocupadas por vecinos del pueblo. No eran muchos, pero todos parecían conocerse entre sí. Cuando Elena entró, varias miradas se dirigieron hacia ella con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de identificar. Tal vez desconfianza, tal vez preocupación. La subasta comenzó con una formalidad casi cansada. El funcionario del condado, un hombre de mediana edad con una expresión resignada, explicó las condiciones de la venta. La propiedad se vendía tal como estaba, sin inspecciones ni garantías. Cuando mencionó el nombre del lugar, algunas personas en el público bajaron la mirada. La Casa de los Castillo. El precio inicial era tan bajo que resultaba casi absurdo para una propiedad de esas dimensiones. Sin embargo, nadie levantó la mano. El silencio que llenó la sala fue extraño. No era el silencio normal de una subasta. Era el silencio de personas que habían tomado una decisión colectiva de no involucrarse. Elena sintió cómo su pulso se aceleraba. Comprendía que probablemente había una razón para esa reacción. Los pueblos pequeños tenían memoria. Y a veces esa memoria estaba ligada a lugares que todos preferían evitar. Pero también sabía que ese podía ser el único momento en mucho tiempo donde algo inesperado aparecía en su vida. Cuando el funcionario repitió el precio inicial por tercera vez, Elena levantó la mano. El sonido del mazo golpeando la mesa resonó con una claridad sorprendente. La casa fue adjudicada. Durante unos segundos nadie dijo nada. Luego comenzaron a escucharse murmullos suaves entre las filas de sillas. Elena recogió los documentos que el funcionario le entregó con cierta torpeza, todavía intentando comprender lo que acababa de hacer. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Era alto, elegante, con un traje oscuro que contrastaba con la ropa sencilla de los habitantes del pueblo. Su presencia tenía una seguridad natural, como la de alguien acostumbrado a ser escuchado. Se presentó como Daniel Whitman. Su tono era cordial, pero había algo calculado en cada palabra que pronunciaba. Explicó que su familia había tenido durante años una relación cercana con la comunidad y que varias personas estaban interesadas en adquirir la propiedad que Elena acababa de comprar. La oferta que hizo era considerable, una cantidad de dinero suficiente para cambiar completamente su situación económica. Elena lo escuchó con atención, pero mientras hablaba algo en su interior empezó a incomodarla. La rapidez con la que Whitman apareció, la seguridad con la que asumía que ella aceptaría, el hecho de que nadie en el pueblo hubiera querido ese lugar, pero él estuviera dispuesto a pagar tanto por él. Elena respondió con cautela que primero quería ver la propiedad. El rostro del abogado apenas cambió, pero su sonrisa perdió parte de su calidez. Le dijo que era libre de hacerlo, por supuesto, pero añadió que el lugar podía traer más problemas que beneficios. Después de dejarle una tarjeta de presentación, se marchó. Elena salió del edificio con los documentos todavía en la mano. La dirección de la propiedad estaba escrita en la primera página. La carretera que llevaba hasta la casa se alejaba del pueblo y subía lentamente por una serie de colinas cubiertas de vegetación seca. Durante varios kilómetros, no vio ninguna otra construcción. Cuando finalmente apareció la casa, Elena tuvo que detener el coche por un momento. El edificio era grande, construido con bloques de piedra clara que reflejaban la luz del sol de la tarde.
La arquitectura parecía demasiado elaborada para un lugar tan remoto. Sin embargo, lo más sorprendente no era su tamaño, era su estado. La hierba del terreno estaba recortada. Los árboles del jardín habían sido podados. Las ventanas brillaban limpias bajo la luz del cielo. Nada en aquel lugar parecía abandonado. Elena bajó del coche con una sensación creciente de desconcierto. La llave que le habían entregado en la subasta encajó sin resistencia en la cerradura de la puerta principal. Al entrar, el aire interior tenía un olor suave a madera pulida y papel antiguo. No había polvo acumulado. Los muebles estaban perfectamente colocados. Era como si alguien hubiera salido de la casa esa misma mañana. El vestíbulo principal se abría hacia un techo alto donde Elena vio algo que la obligó a detenerse. El techo estaba pintado, no con patrones decorativos comunes, sino con un cielo nocturno completo. Estrellas diminutas formaban constelaciones perfectamente reconocibles: Orión, Casiopea, la Osa Mayor. La precisión era extraordinaria. Elena permaneció allí varios minutos, observando aquel cielo pintado, intentando entender por qué alguien dedicaría tanto esfuerzo a reproducir el firmamento dentro de una casa en medio del desierto. Después continuó explorando. Las habitaciones estaban llenas de libros, muebles elegantes y cuadros colgados en cada pared. En una de las salas, encontró lo que parecía haber sido el estudio de Rafael Castillo. Decenas de paisajes pintados con colores intensos representaban montañas, valles y extensiones de tierra desértica. Al acercarse a uno de los cuadros, Elena notó algo curioso. En una esquina del lienzo había pequeños números escritos con una precisión casi técnica. No parecían parte de la pintura. Parecían coordenadas. Una sensación extraña comenzó a crecer en su interior, como si cada objeto en esa casa estuviera esperando ser comprendido. Elena siguió recorriendo la habitación hasta encontrar un escritorio antiguo apoyado contra la pared. Dentro de uno de los cajones descubrió varios cuadernos de cuero gastado. En la primera página del más antiguo estaba escrito un nombre: María Castillo. Elena se sentó lentamente frente al escritorio y abrió el cuaderno. Mientras empezaba a leer las primeras líneas, todavía no sabía que cada página la acercaría a una historia enterrada durante décadas. Una historia que había comenzado mucho antes de que ella naciera, y que ahora, sin que ella lo supiera todavía, estaba a punto de cambiar su vida por completo. La noche cayó lentamente sobre la casa mientras Elena seguía sentada frente al viejo escritorio. Afuera, el cielo real comenzaba a llenarse de estrellas, pero dentro del estudio la única luz provenía de una lámpara antigua, cuya pantalla de tela proyectaba una iluminación cálida sobre las páginas abiertas del diario. Las primeras líneas estaban escritas con una letra clara y firme. La tinta había envejecido, pero seguía siendo legible. Elena empezó a leer con curiosidad, sin saber que esas palabras escritas décadas atrás iban a revelar una historia mucho más oscura de lo que imaginaba. María Castillo había comenzado su diario cuando aún era joven. En las primeras páginas describía su vida cotidiana en Sandridge, un lugar que entonces parecía mucho más activo y próspero. Hablaba del movimiento en las calles, de las familias que llegaban buscando tierra para construir una vida, de los negocios que abrían cada temporada. También mencionaba su trabajo. María era secretaria en el despacho legal más importante del condado. El despacho pertenecía a la familia Whitman, una firma que desde hacía generaciones representaba a terratenientes, empresarios y autoridades locales. Al principio, sus anotaciones eran simples recuerdos del trabajo diario, documentos que debía archivar, reuniones con clientes, contratos de compra de tierras que se firmaban en el despacho. Pero con el paso de las páginas, el tono comenzó a cambiar. En una de las entradas, María describía una inquietud que no lograba explicar.
Había notado que ciertos nombres aparecían repetidamente en documentos relacionados con propiedades distintas. Personas que compraban terrenos en diferentes zonas del condado, pero cuyos registros parecían duplicarse de formas extrañas. Al principio pensó que era un error administrativo. Sin embargo, la duda persistía. En las semanas siguientes, comenzó a revisar archivos antiguos con más atención. Aquello que parecía una simple confusión empezó a revelar algo mucho más complejo. Había contratos que describían la venta de un terreno a una familia determinada, firmados y registrados oficialmente. Pero meses después, aparecía otro contrato sobre la misma parcela, vendido a una persona diferente. Los documentos estaban cuidadosamente preparados. Cada venta parecía legítima. Cada comprador estaba convencido de haber adquirido un terreno único. Pero la realidad era otra. María empezó a comprender que la misma tierra se estaba vendiendo repetidas veces. Las páginas siguientes mostraban su creciente preocupación. Describía largas noches revisando registros, comparando mapas, copiando documentos en secreto para tener pruebas. Elena pasó lentamente las hojas del cuaderno mientras el silencio de la casa se volvía más profundo. Según los escritos de María, la operación no era pequeña. No se trataba de un error ocasional. Era un sistema organizado. La firma Whitman utilizaba su influencia para registrar ventas fraudulentas. Cuando las víctimas descubrían el engaño, ya era demasiado tarde. Los documentos legales estaban preparados de forma que cada comprador parecía responsable de un error administrativo. Algunos intentaban reclamar, pero entonces comenzaba otro proceso. Demandas legales, trámites interminables, jueces que siempre fallaban a favor del despacho Whitman. La mayoría de las familias terminaba perdiendo todo. Algunas abandonaban el pueblo en silencio. Otras desaparecían de los registros con el paso de los años. María había escrito sobre ellos con una mezcla de tristeza y determinación. A medida que Elena avanzaba en la lectura, el diario revelaba cómo aquella joven secretaria había decidido reunir pruebas. Copiaba contratos, guardaba mapas, anotaba fechas y nombres. Sabía que aquello podía destruir su vida si alguien lo descubría, pero también sabía que nadie más parecía dispuesto a detenerlo. En una de las últimas entradas, antes de un largo espacio en blanco, María describía el momento en que decidió contarle todo a su hermano Rafael. Rafael Castillo era un artista que vivía apartado en la casa del desierto. Según el diario, había sido siempre una persona observadora, más interesado en comprender el mundo que en discutir con él. Cuando María le mostró las pruebas, Rafael entendió inmediatamente la gravedad de la situación. A partir de ese momento comenzó a ayudarla. Elena dejó el diario sobre la mesa por un instante y miró alrededor del estudio. Sus ojos se detuvieron en las pinturas que cubrían las paredes. Las pequeñas cifras en las esquinas de los cuadros ya no parecían un simple detalle artístico. Eran algo más. Volvió a las páginas del diario. María describía cómo Rafael había decidido documentar cada uno de los terrenos afectados. Como artista tenía acceso a lugares que otras personas no visitaban. Pintaba los paisajes con la excusa de capturar la belleza del desierto, pero en realidad estaba registrando cada parcela involucrada en el fraude. En cada cuadro incluía discretamente las coordenadas exactas del lugar. De esa manera las pinturas se convertían en un mapa oculto de las propiedades robadas. La idea era reunir todas las pruebas antes de denunciar a la firma Whitman públicamente. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Las últimas páginas escritas por María estaban llenas de una inquietud creciente. Mencionaba reuniones tensas en la oficina, miradas sospechosas, la sensación de que alguien estaba revisando sus archivos. En una de las entradas, escribió que creía que el propio Daniel Whitman había empezado a sospechar de ella. Después de esa página, el diario se volvía más fragmentado. Las frases eran más cortas. La tinta aparecía irregular en algunos párrafos.
Finalmente, había una última entrada. En ella María escribía que si algo llegaba a sucederle, su hermano sabría qué hacer con las pruebas. Añadía una frase que Elena leyó varias veces. La verdad debe permanecer en un lugar donde la luz no llegue. Después de esas palabras, el diario terminaba. Elena cerró el cuaderno lentamente. La habitación parecía más silenciosa que antes. Intentó ordenar lo que acababa de leer. María había descubierto el fraude. Había reunido pruebas junto con su hermano. Y luego había muerto en circunstancias que probablemente no habían sido accidentales. Rafael había continuado el trabajo, pero según la carta del abogado, él también había desaparecido años después. Elena volvió a mirar las pinturas. Cada una representaba un lugar distinto del desierto. Algunas mostraban colinas rocosas, otras, valles secos con vegetación dispersa. En cada esquina seguían apareciendo las pequeñas cifras. Decidió tomar una de las pinturas de la pared y observarla más de cerca. Las coordenadas estaban escritas con una precisión casi científica. Aquello confirmaba lo que había leído. Rafael había transformado su arte en un registro secreto. Elena sintió que la casa comenzaba a revelar lentamente una estructura oculta, como un rompecabezas en el que cada pieza encajaba con otra. Volvió al vestíbulo principal. El cielo pintado en el techo parecía observarla desde arriba. Las constelaciones estaban alineadas con una precisión demasiado exacta para ser simplemente decoración. Elena se colocó en el centro del vestíbulo y observó el dibujo con más atención. Las estrellas formaban figuras conocidas, pero también parecían trazar líneas invisibles entre ellas. Recordó la frase del diario: un lugar donde la luz no llegue. Durante varios minutos permaneció mirando el techo. Entonces notó algo curioso. Una de las constelaciones parecía apuntar hacia una dirección concreta del vestíbulo. Siguió la línea imaginaria que formaban las estrellas. La trayectoria terminaba en un objeto que hasta ese momento apenas había notado. Un viejo reloj de pie apoyado contra la pared. El mueble era alto y elegante, tallado en madera oscura. Su péndulo estaba detenido y el reloj marcaba una hora inmóvil que probablemente llevaba décadas sin cambiar. Elena se acercó con cautela. Al abrir la puerta del reloj, esperaba encontrar el mecanismo interno, pero en lugar de eso, vio algo distinto. En la parte posterior del interior había una pequeña cerradura. Era demasiado moderna para pertenecer al reloj original. El corazón de Elena empezó a latir con más fuerza. Volvió al estudio y buscó entre los cajones del escritorio. Finalmente encontró un pequeño juego de llaves antiguas que probablemente habían pertenecido a Rafael. Después de probar varias de ellas, una encajó perfectamente en la cerradura del reloj. Cuando giró la llave se escuchó un clic suave. La parte trasera del mueble se movió ligeramente. El panel se abrió hacia adentro, revelando una estrecha abertura. Detrás del reloj había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que salía de ese espacio era frío y seco, con un leve olor a papel envejecido. Elena encendió la linterna de su teléfono. Durante unos segundos dudó. Luego comenzó a bajar. Los escalones eran estrechos y el silencio del lugar parecía absorber cada sonido de sus pasos. Cuando llegó al final de la escalera, la luz de la linterna reveló una habitación amplia, construida completamente bajo la casa. 3 paredes estaban cubiertas por archivadores metálicos. En el centro había una mesa de trabajo llena de documentos. Elena se acercó lentamente. Abrió el primer archivador. Dentro encontró carpetas cuidadosamente organizadas. Cada una contenía copias de contratos de venta, mapas de parcelas y fotografías de terrenos. Al comparar varios documentos comprendió inmediatamente lo que representaban. Cada carpeta correspondía a una familia. Cada familia había comprado la misma tierra que otras. El fraude era enorme. Decenas de vidas habían sido arruinadas por aquella red de engaños. Elena permaneció inmóvil en medio de la habitación durante un largo momento.
Ahora entendía por qué Daniel Whitman había querido comprar la casa tan rápido. Si aquellas pruebas salían a la luz, destruirían la reputación de su familia. La casa no era solo una propiedad antigua, era un archivo completo de un crimen que había permanecido oculto durante décadas. Y ahora ese archivo estaba en manos de Elena. Durante varios minutos Elena permaneció inmóvil en la habitación subterránea, sosteniendo una de las carpetas abiertas entre sus manos. La luz de la linterna iluminaba páginas amarillentas donde nombres, fechas y sellos oficiales confirmaban lo que hasta ese momento solo había sido una sospecha nacida de los diarios de María. No se trataba de un fraude pequeño, ni de un error aislado. Era una estructura cuidadosamente construida que había funcionado durante años. Cada documento demostraba la misma operación repetida con distintas familias. Parcelas vendidas varias veces, contratos modificados, registros manipulados. Había mapas con marcas precisas y cartas legales que advertían a los compradores que cualquier reclamación sería considerada una disputa civil sin fundamento. Elena cerró la carpeta lentamente. Sentía un peso en el pecho difícil de describir. No era solo la magnitud del engaño lo que la impresionaba. Era la sensación de estar tocando las ruinas de muchas vidas que habían sido empujadas al silencio. Subió nuevamente las escaleras con la mente llena de preguntas. Al salir del reloj secreto, volvió al vestíbulo, donde el techo pintado con estrellas parecía observarla desde arriba con la misma calma silenciosa de siempre. La casa ya no se sentía como un lugar extraño. Ahora parecía más bien una caja que había permanecido cerrada durante décadas, esperando que alguien la abriera. Esa noche Elena apenas durmió. Recorrió las habitaciones una y otra vez, intentando comprender el alcance de lo que había descubierto. Cada pintura en las paredes adquiría un significado nuevo. Cada objeto parecía parte de un plan cuidadosamente pensado por Rafael Castillo para que algún día alguien pudiera continuar lo que su hermana había comenzado. Al amanecer, el desierto estaba cubierto por una luz suave que se filtraba por las ventanas de la casa. Elena salió al porche y miró hacia la carretera que conducía al pueblo. El silencio del paisaje era absoluto. Durante unos momentos pensó en la posibilidad de marcharse. Podía hacerlo. Podía cerrar la puerta de la casa, vender la propiedad a Daniel Whitman y olvidar todo lo que había encontrado. El dinero que él le había ofrecido era suficiente para empezar de nuevo en cualquier lugar. Sin embargo, esa idea desapareció casi tan rápido como había aparecido. Cada vez que recordaba las páginas del diario de María, sentía que abandonar la casa significaría permitir que aquella historia desapareciera para siempre. Elena regresó al interior y volvió a bajar al archivo subterráneo. Pasó varias horas revisando documentos, tomando fotografías con su teléfono y organizando las carpetas sobre la mesa. A medida que avanzaba, comprendía mejor el funcionamiento de la red de fraude. Había registros que abarcaban muchos años y que conectaban a la firma Whitman con funcionarios del condado y oficinas de registro de tierras. Cuando terminó de revisar los primeros archivadores, ya no tenía dudas. Si esas pruebas llegaban a hacerse públicas, el nombre Whitman quedaría asociado para siempre a uno de los mayores engaños de la región. Elena volvió a subir a la casa con una determinación nueva. Sabía que no podía enfrentarse sola a algo tan grande. Necesitaba ayuda de alguien que supiera cómo sacar la verdad a la luz. Pasó parte del día buscando información en su ordenador portátil. El acceso a Internet en esa zona era irregular, pero después de varias horas encontró el nombre de una periodista que había trabajado en investigaciones importantes relacionadas con corrupción local. Se llamaba Camila Morales. Sus artículos hablaban de casos olvidados, de documentos antiguos que habían sido redescubiertos y de historias que durante años nadie había querido contar. Elena dudó antes de escribir el mensaje. Sabía que una vez enviado no habría vuelta atrás. Finalmente, decidió contar lo esencial. Explicó que había heredado una propiedad en Sand Ridge
y que dentro de ella había encontrado pruebas de un fraude histórico relacionado con la familia Whitman. La respuesta llegó esa misma noche. Camila pidió ver las pruebas. Durante los días siguientes, Elena fotografió cada documento que pudo. Copió contratos, cartas y mapas. También tomó imágenes de las pinturas de Rafael donde aparecían las coordenadas de las parcelas. El archivo digital comenzó a crecer hasta convertirse en una colección de evidencia difícil de ignorar. Cuando finalmente se reunió con Camila en una cafetería de una ciudad cercana, la periodista pasó varias horas examinando el material con atención silenciosa. Su expresión cambió lentamente a medida que comprendía lo que tenía delante. Aquello no era solo una historia interesante. Era una revelación histórica. Camila comenzó a trabajar de inmediato. Durante semanas revisó registros públicos. Buscó descendientes de las familias que aparecían en los documentos y comparó los contratos antiguos con archivos del condado. Muchos de los nombres mencionados en las carpetas ya no pertenecían a personas vivas, pero algunos descendientes todavía conservaban historias familiares sobre terrenos que habían perdido de manera inexplicable décadas atrás. Cada testimonio confirmaba una parte del rompecabezas. Cuando el reportaje finalmente estuvo listo, el impacto fue inmediato. Los periódicos regionales comenzaron a hablar del caso. Las autoridades locales se vieron obligadas a revisar archivos olvidados y documentos que nadie había cuestionado en mucho tiempo. El nombre Whitman, que durante generaciones había sido símbolo de poder y respeto en Sand Ridge, empezó a aparecer en titulares asociados con fraude y corrupción. Daniel Whitman intentó responder públicamente negando las acusaciones. Declaró que los documentos podían estar manipulados y que las acciones de sus antepasados no representaban la realidad. Pero las pruebas eran demasiado numerosas. Cada contrato, cada mapa y cada testimonio reconstruía una historia que ya no podía ocultarse. El pueblo de Sand Ridge comenzó a cambiar. Personas que durante años habían evitado hablar del pasado empezaron a recordar historias familiares, disputas legales y promesas incumplidas. Las conversaciones en las calles y en los comercios giraban ahora alrededor de una verdad que había permanecido enterrada durante décadas. Elena regresó a la casa de los Castillo mientras todo aquello ocurría. Una tarde se sentó en el mismo porche, desde donde había observado el amanecer el primer día. El sol descendía lentamente sobre las colinas del desierto, proyectando sombras largas sobre el terreno. La casa parecía distinta ahora. Ya no era un lugar lleno de preguntas. Era un lugar que había cumplido su propósito. Los diarios de María, las pinturas de Rafael y los documentos escondidos bajo el suelo habían logrado lo que sus autores probablemente habían esperado durante años. La verdad había salido a la luz. Elena comprendía que aquello no podía devolver a las familias lo que habían perdido. El tiempo no podía retroceder ni reparar completamente el daño causado. Pero al menos la historia ya no estaba enterrada. Las personas cuyos nombres aparecían en las carpetas ya no eran solo víctimas olvidadas de un sistema corrupto. Sus historias formaban ahora parte de la memoria del lugar. El viento del desierto pasó suavemente entre los árboles del jardín mientras Elena observaba el horizonte. Durante un momento imaginó a María escribiendo en su diario con la esperanza de que alguien, algún día, encontrara sus palabras. Imaginó a Rafael pintando aquellos paisajes, sabiendo que cada cuadro era una pieza de una verdad que debía sobrevivir al silencio. La casa había esperado durante muchos años, y finalmente alguien había escuchado lo que intentaba decir. Elena se levantó del porche y entró de nuevo en el vestíbulo. Levantó la mirada hacia el techo donde las estrellas pintadas brillaban con la misma quietud que la primera noche. El cielo representado allí ya no parecía un misterio. Ahora parecía una promesa cumplida. En ese momento Elena comprendió que la casa ya no era solo un lugar heredado por accidente.
Era un recordatorio permanente de que incluso las verdades enterradas durante generaciones pueden encontrar la manera de salir a la luz cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias del canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.